Bienvenidos, amados hermanitos, a nuestro culto infantil número 27. Nos alegra mucho que nos acompañes hoy. ¿Cómo te fue esta semana? ¿Estás obedeciendo a tus padres? ¿Cómo va tu comunión diaria? Oramos para que la palabra de Dios se quede grabada en tu corazón y mente. Y así, cada acción que realices refleje la luz de Dios en ti. Hoy tocaremos un tema de celebración para todos los cristianos, que se lleva a cabo este 31 de octubre. ¿Adivinas qué celebramos los cristianos ese día? Te daremos una pista. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es momento de orar. Junta tus manitos, cierra tus ojos y baja la cabecita como acto de reverencia a Dios. Repite después de mí. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias por un día más de vida, por un día más de tus enseñanzas. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor a nosotros. Reafirmamos la entrega de todo nuestro ser a ti, Señor Jesús. Y si vivimos o morimos, queremos que sea para ti, Señor Jesús, para tu gloria y honra. Oramos así, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Niños, es tiempo de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Yo quiero ser amigo de Dios. Qué afortunados sois los necesitados hoy, pues vuestro será el reino de Dios. Bienaventurados sois si lloráis y sufrís hoy, pues de Dios tendréis consolación. Qué felices sois los mansos, Pues la tierra heredaréis, los que deseáis justicia, ese hambre saciaréis. Muy feliz será aquel que misericordia dé, Porque la misericordia también llegará hasta él. muy afortunados sois. Los de limpio corazón, porque un día a Dios veréis cara a cara con él. Muy afortunados sois los pacificadores hoy, pues se os llamará hijos de Dios. Y muy bienaventurados sois si sufrís persecución, pues el justo reinaréis con Dios. Y feliz el que soporta La mentira, burla y odio, perseguido por mi causa, pues gran premio tendrá. Yo soy luz que os va a alumbrar, soy pastor que os va a cuidar. Eres pan que nos da vida, agua viva, libertad. Acercaos hoy a mí, Todos los que estáis cansados y cargados, pues yo os haré descansar. Yo soy el camino, la verdad, la vida soy. nadie llega hasta Dios si no es por ti. Yo venzo a la muerte, yo soy la resurrección. El que cree en ti aunque
va a alumbrar, soy pastor que os va a cuidar. Eres pan que nos da vida, agua viva y libertad. Acercaos hoy a mí, Todos los que estáis cansados y cargados, pues yo os haré descansar. Oh sí, para caminar con Dios en mí debéis confiar. Qué gran gozo y bendición poder cantar y alabar a nuestro Señor Jesucristo. Amiguito amado, utilicemos nuestra boca para bendición, para agradar al Señor con todo lo que digamos. Que nuestro corazón siempre esté lleno de la palabra de Dios para poder así hablar cosas que le agraden a Dios. Te animo, amiguito, a que memorices la palabra de Dios. Antes de comenzar la clase, puedes trabajar en casa una linda manualidad. Hoy realizaremos un portalápices, que te servirá para organizar tus colores, plumones, lápices, lapiceros, etc. ¿Listos? ¡Comencemos! Necesitas 6 hojas de estas medidas. Luego trabajamos de esta forma con cada una de las 6 hojas. Debemos marcar bien las hojas al doblarlas. Estate atento al video para que sigas todos los pasos. Como estás visualizando, debemos marcar bien las hojas al doblarlas. También necesitamos 6 pequeños cuadrados que puedes cortar al cálculo, pues tiene que encajar con tu trabajo listo. Y listo, nos quedó una cajita organizadora y nos faltan 5 más. Ahora utilizamos silicona líquida y pegamos todas las cajitas de esta forma. También necesitaremos una base fuerte, puede ser un cartón, y pegamos con la silicona nuestras cajitas a la base. Cortamos para que quede a la medida. ¡Qué hermoso quedó! Ahora a organizar. ¡Qué útil!, ¿verdad? Mándame una foto para ver cómo quedó. Ahora acomódate, amiguito, pues es tiempo de aprender la palabra de Dios. Toma tu Biblia, tu cuadernito y tu lápiz para comenzar la clase. ¿Qué aprendiste en clases anteriores? En clases anteriores aprendimos la verdad sobre la fiesta pagana llamada Halloween, porque es uno de los engaños del diablo, ya que parece una fiesta inocente, pero ahora que sabemos de dónde proviene esta fiesta, nos dimos cuenta que no es una fiesta que le agrade a nuestro Señor Jesucristo, y mucho menos que esté conforme a la palabra de Dios, ya que actualmente se sigue celebrando Halloween, con sacrificios de animales y sacrificios de niños o bebés. También aprendimos que nosotros somos luz. Somos como una lámpara y que nuestro ejemplo debe ser como una luz que ilumine y muestre cuánto amamos a Dios y cómo se obedece la palabra de Dios. No debemos participar de costumbres paganas. Antes bien, debemos averiguar, investigar, leer, preguntar sobre cada fiesta, costumbre o actividad que veamos alrededor.
para saber si realmente va conforme a la palabra de Dios. Niños y adultos debemos tomar decisiones basadas en la Biblia. Si decimos que amamos a Jesucristo, debemos vivir de acuerdo a su palabra. Hoy continuamos con un tema de celebración para todos los cristianos, que se dará a cabo este 31 de octubre. El tema de hoy se titula Un corazón reformado. Amado amiguito, en este tema hablaremos mucho de historia y buscarás en tu Biblia varios versículos. Por eso debes estar muy atento, ¿sí? Como ahora sabemos, Halloween es una fiesta pagana, porque es una fiesta donde no adoran a Cristo Jesús, sino que adoran a Satanás, con ritos y costumbres que no dan la gloria a Cristo y que van en contra de lo que dice Dios en su palabra, la Biblia. Satanás engaña a muchas personas haciéndoles pensar que uno puede practicar costumbres del Halloween sin hacer daño a los demás o solo para pedir dulcecitos. Pero debemos tener claro que un creyente en Jesucristo no debe andar de acuerdo a sus propios pensamientos, sino que debe andar conforme a la palabra de Dios y que nuestro mal ejemplo puede ser de tropiezo para los demás. Amado amiguito, recuerda siempre que los caminos que elegimos nosotros, como seres humanos, siempre serán caminos de muerte, como dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermanito, caminar de acuerdo a la palabra de Dios es lo más seguro que existe. Solo así seremos luz en medio de toda la oscuridad del mundo. Por favor, hermanito, siempre pensemos en cómo agradar a Dios. Leamos 1 Corintios capítulo 10, versículos del 23 al 24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Los que amamos a Jesucristo honramos a Dios con nuestro buen ejemplo que seguimos de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué deberíamos celebrar este 31 de octubre? En Perú, a partir del año 2017, el día 31 de octubre se celebra el Día Nacional de las Iglesias Cristianas Evangélicas, que todo cristiano debería celebrar para recordar los 503 años de la Reforma Protestante, que comenzó un 31 de octubre de 1517. Pero, ¿qué es la Reforma Protestante y por qué debería ser tan importante para nosotros los cristianos? Antes de responder, primero debes saber algunas definiciones. Anótalas en tu cuadernito de escuelita dominical. Doctrina: enseñanza o instrucciones que se consideran verdaderas. Tesis: opinión o trabajo de investigación que se intenta demostrar con razones. Revolución: cambio violento o brusco en el ámbito social, económico o moral de una sociedad. Reforma: movimiento o modificación de una cosa con el fin de mejorarla. Protestar: declarar o exponer a una persona su queja u oposición por algo que considera injusto, inadecuado o ilegal. Moral: conjunto de comportamientos, costumbres y normas en cuanto al bien y al mal. Hereje: persona que cuestiona con un concepto controversial ciertas creencias establecidas en una religión. Canon: conjunto de normas. Distorsión: alterar o deformar las características de algo. Iglesia Católica: el nombre verdadero de la Iglesia Católica es Iglesia Católica Apostólica y Romana, por lo que con fines didácticos en esta enseñanza la llamaremos Iglesia Católica Romana. Purgatorio: según la Iglesia Católica Romana, es el lugar donde se purifican las almas de los muertos antes de que suban al cielo. Indulgencias:
Según la Iglesia Católica Romana, las indulgencias son la liberación de los castigos que merecen nuestros pecados. Y por medio de las indulgencias, que solo las otorga el Papa, se pueden reducir los castigos que las personas merecen por sus pecados. Y cabe resaltar que actualmente las indulgencias siguen existiendo en la Iglesia Católica Romana. Actualmente no se venden, pero siguen existiendo. Pues cuando se visita Roma, se explica a los que deseen conseguir indulgencias cómo deben hacer para obtenerlas. Explicando todas estas definiciones, que son sumamente importantes para esta enseñanza, comenzamos la clase con la pregunta anterior. ¿Qué es la Reforma Protestante y por qué debería ser tan importante para nosotros los cristianos? Hace 503 años, Europa vivía bajo el mandato de la Iglesia Católica Romana, que era más un imperio que una iglesia, pues coronaba y despojaba reyes y usaba su poder para mantener a las personas bajo costumbres, condiciones y tradiciones humanas. Entonces fue que un 31 de octubre de 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó un documento en la puerta de la iglesia llamada El Castillo, en la ciudad de Wittenberg, que contenía 95 tesis explicando por qué pensaba que la venta de indulgencias era un abuso. Sí, en aquel tiempo la Iglesia Católica Romana vendía indulgencias. Así como utilizamos el Facebook hoy en día para colocar nuestras opiniones, en el tiempo de Lutero se utilizaban las puertas de las iglesias. Así que no había nada revolucionario en esa acción. Esa noche, aunque Lutero no lo sabía, estaba comenzando la Reforma Protestante. Y lo que comenzó como una protesta en contra del abuso de indulgencias, terminó convirtiéndose en un movimiento mundial, económico y social, que nos dirigía de retorno a la Biblia, para limpiar a la iglesia cristiana de todas las tradiciones y costumbres humanas que habían oscurecido el mensaje del Evangelio durante mucho tiempo. Cabe resaltar que Martín Lutero no fue el único reformador protestante. Tenemos a Pedro Baldo, John Wycliffe, John Huss, Girolamo Savonarola, Juan Calvino, Ulrich Zwinglio, que vivieron en tiempos, ciudades y contextos diferentes, pero todos ellos tenían dos cosas en común. Buscaban la respuesta a esta pregunta: ¿cómo podemos conocer a Dios y cómo podemos estar en paz con Dios? Y todos buscaban a Dios en la Biblia, leyéndola, practicándola y estudiándola. Pero recordemos que en ese tiempo no se podía leer la Biblia con libertad, pues la Biblia estaba solo en el idioma latín. Además, como aún no existía la imprenta, sino hasta 1440 en donde se creó, no había copias de la Biblia, pues solo era exclusivo de la Iglesia Católica Romana. Y en ese tiempo, estar en contra de lo que decía la Iglesia Católica Romana era considerado una herejía. Entonces, en aquel tiempo, los reformadores no trataron de crear una nueva religión. Ellos trataron de regresar al fundamento de la Iglesia, Cristo Jesús, colocando la Escritura como nuestra máxima autoridad. Ellos decían que solo por medio de Jesucristo nosotros podemos ser declarados justos delante de Dios y que debemos creer en Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Y los reformadores sacaron estas verdades de la palabra de Dios, la Biblia. Mientras que la Iglesia Católica Romana de aquel tiempo decía cosas que no están en la palabra de Dios. Por ejemplo, que los sacramentos son medios de gracia, que la Virgen María es corredentora con Cristo, que las indulgencias son necesarias para limpiarnos del pecado, que el purgatorio existe, que el Papa es infalible,
es decir, que no falla ni se equivoca, que la Virgen María ascendió al cielo, que la Virgen María es abogada, ayudadora, benefactora y mediadora, y que además trae el don de la vida y expiación de pecados. Ellos también niegan la doctrina de la justificación por la fe en Jesucristo, y quien tal piense es considerado un hereje, y entre muchas otras distorsiones del cristianismo bíblico. Y lamentablemente esto no ha cambiado hasta el día de hoy en la Iglesia Católica Romana. Y si no me crees, la puedes encontrar en su último catecismo que publicaron en 1994, en los manuales para los sacerdotes católicos, en el canon número 9 del Concilio de Trento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué el tema de la Reforma Protestante debería importarnos hoy en día? Porque los temas que se discutieron en el tiempo de la Reforma tienen tanta importancia tanto en ese tiempo como ahora en nuestro tiempo. Los principios que los reformadores defendieron hace 5 siglos constituyen la esencia del verdadero cristianismo. Estos principios fueron resumidos en 5 lemas, conocidos como las 5 solas de la Reforma. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios sea la gloria. No es que somos salvos mediante Jesús más mis obras, o mediante Jesús más mi iglesia, sino que solo somos salvos por medio de la fe en Jesucristo y solo por su gracia. Y este es el evangelio que todo cristiano cree y enseña, porque cuando el evangelio se distorsiona, se pone en juego la salvación eterna de las almas. Y esto es lo que defendían los reformadores. Reflexionemos, amado amiguito. No pretendemos atacar a la Iglesia Católica Romana, pero es imposible tocar el tema de la Reforma Protestante sin nombrar la doctrina que profesan. Tampoco es la intención de esta enseñanza presentar a los reformadores como hombres que estaban libres de error. Nuestra intención en esta enseñanza es hacer memoria de lo que Dios llevó a cabo en ese momento particular de la historia, a través de hombres débiles, hombres falibles, hombres sujetos a luchas espirituales iguales que las nuestras, hombres que utilizó Dios como instrumento de bendición para que podamos tener un mejor entendimiento de la Escritura y disfrutar más plenamente de la salvación que Dios nos ofrece en Cristo, de pura gracia y por medio de la fe en Él. Y el Señor sabe que esta enseñanza no es por falta de amor a los católicos, o por querer generar peleas o aversión contra ellos. Todo lo contrario, pues es precisamente porque los amamos que nosotros deseamos de todo corazón que el Espíritu Santo les ilumine el entendimiento para que ellos puedan dejar a un lado toda doctrina humana que les impide abrazar el verdadero evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, del cual hemos sido hechos partícipes por medio de la fe sola. Estos reformadores ya cumplieron su parte. Ellos ya sirvieron al Señor. ¿Qué huellas dejaremos nosotros como cristianos? ¿Qué podemos hacer nosotros ahora con nuestro testimonio de obediencia? Que el ejemplo de aquellos que nos precedieron nos motive a seguir perseverando en nuestro caminar cristiano en este siglo, que nos motive a ser fieles a nuestro Dios, que nos motive a obedecer su palabra y que nos motive a siempre darle toda la gloria a Dios. La reforma no ha terminado, hermanitos,
porque así como con la Iglesia Católica Romana y otras religiones alrededor del mundo, concordamos en muchas ideas morales, pero un verdadero seguidor de Cristo es un seguidor de la palabra de Dios y nunca puede dejar de defender el Evangelio y proclamarlo con tal claridad que deje en evidencia las falsas doctrinas del catolicismo romano u otra falsa doctrina de sectas o religiones alrededor del mundo. Oremos. Repite después de mí. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias por esta enseñanza. Toda la gloria y la honra solo a ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir de acuerdo a tus enseñanzas bíblicas y no a costumbres humanas. Creemos, Señor, que solo Cristo Jesús es mediador entre Dios y los hombres, y que por fe en Él y por su gracia somos salvos de todo pecado. Gracias por tu gracia, Señor. Seas tú, Señor Jesús, glorificado por siempre en nuestra forma de vivir. Oramos así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Qué cosas maravillosas hemos aprendido hoy, ¿verdad? Ahora llegó el tiempo de actividad en casa. ¿Cómo te fue con las preguntas anteriores? ¿Ya enviaste los versículos bíblicos de memoria? Amiguito, no olvides que la tarea se envía todos los sábados y que debes resolverlo en tu cuadernito de escuelita dominical. Tarea para los más grandecitos. Resume todo el tema de hoy y al final explica de qué forma estás sirviendo al Señor. Graba un audio hablando los siguientes versículos de memoria. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 14 al 17. Tarea para los más pequeñitos. Con ayuda de tus papis, realiza la manualidad que hicimos hoy en clase y decórala a tu gusto. Envíanos una foto para ver cómo quedó. Graba un audio con el siguiente versículo de memoria. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Graba un audio cortito de lo que aprendiste hoy en clases. Amado amiguito, llegó el tiempo de despedirnos. Este domingo 31 de octubre celebremos juntos el Día Nacional de las Iglesias Cristianas Evangélicas, en conmemoración a los 503 años de la Reforma Protestante. Seamos una luz brillante, amado hermanito. Por favor, repasemos esta lección con tu familia y envía la tarea a tiempo. Recuerda obedecer la palabra de Dios, obedecer a tus papis y perseverar en la oración. Y si tienes alguna pregunta sobre la Biblia o preguntas sobre la lección de hoy, o deseas más información bíblica que demuestre la verdad de esta enseñanza, recuerda que nos puedes escribir. No olvides orar por nosotros. Dios te bendiga, hermanito. Los amamos en Cristo. Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. La historia del Hijo de Dios que se hizo hombre por amor para morir por mi maldad y regalar
regalarme paz. La historia del Hijo de Dios que se hizo hombre por amor, para morir por mi maldad y regalarme paz. Y que me pide que yo le crea, que me regala la vida entera. Que me pide que yo le crea, que me regala la vida entera. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. La historia del Hijo de Dios que se hizo hombre por amor, para morir por mi maldad y regalarme paz. La historia del Hijo de Dios que se hizo hombre por amor, para morir por mi maldad y regalarme paz. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Y qué me pide? Que yo le crea, Y me regala la vida entera. ¿Y qué me pide? Que yo le crea, Y me regala la vida entera. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús.